Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase. Estamos hoy comenzando con el tema de razón de cambio. Vamos a trabajar hoy este tema, vamos a hacer algunos ejercicios y eh, vamos a comenzar con primero pues el concepto, ¿verdad? ¿De dónde viene? Muy bien, pues vamos a observar, me voy a enfocar a la presentación. Vamos a observar este diagrama. Aquí se muestra una función que tenemos en color rojo. Esta es pues la gráfica de una función y igual a f de x. ¿Okay? Estamos colocando dos puntos dentro de esa gráfica. Se encuentra el primer punto que tiene coordenada x1, f de x1. ¿Okay? Entonces aquí está x1 y f de x1. Y x2 pues también tiene su imagen que es f de x2 y aquí está. ¿Okay? Entonces, recuerden que cuando definimos el concepto de derivada, hablábamos justamente de cómo se construye el concepto de derivada a partir del cambio en la función. Y tomábamos un punto fijo y al otro pues lo íbamos acercando cada vez más hacia ese punto P y bueno, a través justamente de encontrar el límite cuando este x2 tendía a x1, pues es que definimos la derivada. Pero bueno, ahora pensemos solamente en este intervalo desde x1 hasta x2 con sus imágenes y veamos cómo ha cambiado la función ante un cambio de la variable independiente. Entonces, el cambio que ha sufrido la variable independiente es es x2, bueno, en este caso es x2 menos x1, ¿verdad? Que es el conocido como delta x, así se denota. Y el otro que tenemos aquí es el cambio en la función, ya propiamente en la función. Este cambio en la función nos dice, bueno, está denotado con delta y, nos dice qué tanto cambió esta función al tener el cambio en la variable independiente. Entonces, ese cambio es f de x2 menos f de x1, que como yo decía, lo etiquetamos como delta y. Entonces, pues vamos a construir una razón de cambio promedio, son un cociente que nos va a decir, pues en promedio cuánto cambia la función en ese intervalo. No es el cambio exacto, ¿verdad? Porque pues en un punto, digamos, sino en un intervalo, dependiendo de cómo sea ese intervalo. Si el intervalo es muy grande, pues ese promedio quizá no tenga tanto sentido. Si el intervalo es pequeño, digamos que se asemeja más a lo que ocurre en realidad en la función. Así que vamos a definir dos razones de cambio, la razón de cambio media y la razón de cambio instantánea. Entonces, la razón media de cambio de esta función y igual a f de x respecto, por supuesto, a la variable independiente se denota como delta y en delta x. O sea, este cambio no es solo de la función, sino es de la función con respecto al cambio que tiene la variable independiente. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a definir? Pues lo vamos a definir como eh, el, la diferencia de las funciones, es decir, de f, sería esta f de x2 menos f de x1. Ahora, x2 la podemos escribir a través de delta x, la voy a escribir aquí abajo. x2 se puede escribir como x1 más delta x. ¿Okay? Así que f de x2 es entonces f de x1 más delta x. ¿Okay? Simplemente sustituyendo lo que equivale x2 aquí. Ajá. Así que sería f de x1 más delta x. Se puede escribir así. Bueno, aquí ya nos olvidamos ahora de
el subíndice, pues lo vamos a definir de manera general como f de x más delta x menos f de x entre el cambio que sufre la variable independiente, que es delta x. ¿Okay? Entonces, esta es una razón media de cambio. Es solamente pues un promedio, pero si nosotros vamos acercando, como lo hicimos con la derivada, si nosotros vamos acercando este punto cada vez más hacia el punto fijo, al que uno decida tomar, entonces esa razón media la vamos a convertir de hecho en una razón instantánea, en el límite cuando delta x tiende a 0, es decir, cuando x2 tiende hacia x1, delta x tiende a 0, este intervalo se hace pequeñito, entonces de este mismo cociente, cuando nosotros hagamos este límite, entonces vamos a tener la razón instantánea de cambio. Siempre y cuando este límite, por supuesto, exista, es decir, y, que es f de x, sea diferenciable en x. ¿Okay? Entonces, esto es justamente la derivada. Bien. Bueno, vamos ahora a ver cómo se relaciona con el concepto que nos ocupa el día de hoy. Hay muchas aplicaciones en donde las variables x y y están relacionadas, quizá por la geometría del propio problema, pero a su vez estas x y y dependen del tiempo, a lo mejor están cambiando con respecto al tiempo. Es decir, sí hay una relación entre x y y, pero además cada una de estas variables cambia con respecto al tiempo. Es decir, x depende del tiempo y y también depende del tiempo. Eso podría ocurrir. Y sí, por lo general x y y se van a relacionar a través de una ecuación. No necesariamente será de la forma y igual a f de x, a veces podría ser así, pero a veces simplemente se relacionan a través de una ecuación en donde está pues implícita esa dependencia. ¿Okay? Y la forma de variación de cada una de estas x y y con respecto al tiempo se conoce como rapidez de variación, que es pues la derivada de cada una de estas variables con respecto al tiempo. Esa es la diferencia con derivada. En este caso, la derivada se realiza pero con respecto al tiempo. Entonces, es entonces la rapidez de variación. Derivada de x con respecto a t y derivada de y con respecto a t. Bueno, veamos ahora cómo sería posible obtener esas derivadas con algunos datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es suponer que x y y ambas son funciones que dependen del tiempo, como lo habíamos escrito antes. X es de la forma x de t y y también. ¿Okay? Ambas dependen del tiempo. Nos dice, suponga además que y es una función de x. Esta expresión es la ecuación que relaciona x y a y. Y bueno, es lo que nosotros queremos relacionar ahora con el tiempo. O sea, hay una dependencia entre x y y, pero además cada una con respecto al tiempo. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Primero, la derivada de y con respecto a t, ya dijimos que y es dependiente del tiempo, así es que sería posible obtener la derivada de y con respecto a t. Si es que, por supuesto, y de t es derivable. Es la derivada de f de x, ¿están de acuerdo? Porque aquí estoy diciendo que y es igual a f de x. Así es que la derivada de y con respecto a t, pues es la derivada de f de x con respecto a t. Pero observen lo siguiente, x en sí misma, x, también depende del tiempo. Y esa dependencia la vamos a escribir aquí. ¿Okay? Entonces es x, ok, sí está bien x, pero es también x de t. También depende del tiempo. ¿Okay? Bueno, esta expresión, si ustedes recuerdan, pues es la composición. F de x de t es una composición de funciones.
f compuesta con x de t. F depende de x, pero a su vez x depende de t. Así que se puede escribir como f compuesta con t. Esta función se puede escribir como f composición con x de t. ¿Ok? Bueno, entonces estamos aquí calculando la derivada de esta composición, que es lo que tenemos aquí adelante. F composición con x derivada. Todo esto pues depende de t. Pero ustedes pues ya han trabajado regla de la cadena, ¿se acuerdan? Cómo se deriva una composición de funciones. Así que esto es simplemente usar esa regla de la cadena para esta derivada. Entonces, f compuesta con x, derivada es f', la derivada de la función f, pero evaluada en x de t. Pero recuerden que además se multiplica por la derivada del argumento, que en este caso es x. Así que será x' de t. Esto es la aplicación de la regla de la cadena. ¿Okay? De aquí es simplemente usar regla de la cadena. ¿De acuerdo? Ustedes ya lo han hecho en muchas funciones cuando hay composición, ¿verdad? Incluso hay algunas composiciones que tienen más de dos funciones. Bueno, pues este es el uso de la regla de la cadena. Recuerdan que siempre al final se debe multiplicar por la derivada del argumento, que es lo que viene indicado acá. Bueno, entonces vamos hasta aquí. Veamos cuál es el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es escribir x de t simplemente como x. ¿Okay? Esta x de t simplemente ahora uso la notación corta, la dejo como x. Entonces esto es f' de x y esta sigue siendo la derivada de x. ¿Okay? Bueno, pues esta f' de x es la derivada de f con respecto a t, porque es la derivada que estamos haciendo. Y esta x' de t, pues es la derivada de x con respecto a t. O sea, las escribo ahora en términos de su derivada, de la derivada de t. ¿Okay? Entonces, x' de t, pues es dx en dt, y este es f' de x es derivada de f con respecto también a t. ¿Okay? Aquí solamente déjenme. No, esta tiene que ser x. Aquí tengo un error aquí en la anotación. Esta debe de ser x. Sí, porque es f'. De x, entonces es la derivada de f con respecto a x. Y bueno, lo que sigue es únicamente identificar f de x como y. F de x es y. Aquí está y. Y la otra derivada se escribe exactamente igual. ¿Okay? Bueno, pues llegamos a esta expresión que relaciona, observen, la derivada de y con respecto a t se puede escribir como el producto de la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Es decir, este producto de derivadas nos da justo la derivada de y con respecto a t. Fíjense que esta notación tiene esa forma, digamos, simplificada de ver en algunas ocasiones a estas derivadas dependientes del tiempo a través de la regla de la cadena. Se antoja como que si este es un producto, este es en realidad un cociente, este diferencial, bueno, es que así se identifica, podría simplificarse y obtener de y en dt. Por eso es que esta notación en particular es muy conveniente. No es que ocurra exactamente así, pero digamos que simplifica mucho los cálculos en algunas ocasiones. ¿Okay? Así que, bueno, pues ahí se relacionan. Recuerden entonces que la primera derivada pues es con respecto a x y la segunda con respecto a t, ¿no? Y eso nos da pues esta igualdad y nos permite relacionar la derivada. Por ejemplo, esta derivada podría ser una derivada implícita. A lo mejor x y y se relacionan a través
de una ecuación, no necesariamente donde y sea, función explícita de x. Ustedes ya han derivado implícitamente, entonces en esa ecuación podrían derivar implícitamente y encontrar de y en dx. Entonces también aplicaría. ¿Okay? Entonces a esta expresión pues es a la que vamos a identificar justamente como la rapidez de variación. La voy a colocar en un rectángulo porque pues es muy importante. Y ahora pues vamos a hacer algún ejercicio para aplicar esta igualdad. Entonces tenemos aquí una función y igual a x cúbica más 2x. Esa es la función. Entonces vamos a identificar. Esta es la función que relaciona a x y a y. Ajá, la ecuación que relaciona a x y a y. Nuestro objetivo, veamos cuál es nuestro objetivo, es encontrar la derivada de y con respecto al tiempo. Lo que sabemos es que la derivada de x con respecto al tiempo, es decir, la forma en que cambia x con respecto al tiempo es de 5 unidades. Bueno, de eso dependiendo de cuáles son las unidades de x, pues son las que tenga, este 5 tendrá las unidades que tiene x entre las unidades del tiempo. También eso depende del contexto, ¿no? A veces podrían ser segundos, minutos y horas, no sé. ¿Bien? Entonces nos pide encontrar justo esta derivada de y en dt cuando x es igual a 2. Cuando x vale 2. Entonces, ¿qué elementos necesitamos para construir de y en dt? De acuerdo a nuestra igualdad para la rapidez de variación. Pues tendríamos, por un lado, la derivada de y con respecto a x y por otro, la forma en que varía x con respecto al tiempo. Ajá. Esta segunda la tenemos como información. ¿Okay? Pues vamos a escribir aquí nuestra igualdad para tenerla presente. Ahí está. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo, encontrar la forma en que cambia y con respecto al tiempo. Bien, pues ahora veamos qué es lo que se requiere para encontrar esta derivada. Esta derivada además la queremos no de forma general, sino en algún valor específico, que es cuando x vale 2. Esta variación de x en dt la tenemos como información también. Y el valor de x. ¿Okay? ¿Qué nos hace falta? La forma en que cambia y con respecto a x. ¿Okay? ¿Y cómo será esa variación? ¿Cómo podríamos calcular la forma en que cambia y con respecto a x? ¿Cómo la calcularía? Puede ser con una derivada implícita mismo, no sé la verdad. Derivar x y y. Sí, Adrián también, su compañero. Sí, fíjense que en este caso no necesitamos, o sea, sí necesitamos derivar, por supuesto, aunque no es implícita porque y está despejada. Esa es la única diferencia. Cuando y está despejada, o sea, si y es función de x, cuando y está despejada es simplemente pues la derivada con respecto a x. Y si tú ves que y está inmersa en la ecuación, pero no está despejada, es decir, no está explícita, entonces ahí ya trabajarías una derivada implícita. Pero sí, es una derivada. Muy bien. Vamos Ok, gracias. entonces, vamos a derivar a y con respecto a x. Eh, entonces esta es la derivada con respecto a x de x cúbica más 2x.
¿Y eso vale cuánto? Y eso vale 3x al cuadrado más 2x. más 2 hasta Ah, el sí, 2. cierto. 3x cuadrada más 3x, Adrián, es cuadrado. Muy bien, perfecto. Así que ya tenemos esa derivada de y con respecto a x. Ahora, nosotros la queremos en un valor específico, que es cuando x vale 2. Aquí vamos a ir trabajando la notación. Una cosa es la derivada, que es una función de x, y la otra ya es esa derivada evaluada en x igual a 2, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces no la puedo escribir en la misma igualdad. Debo escribirla aparte y ya cuando tenga este resultado, pues simplemente lo voy a sustituir, ¿ok? Entonces voy a hacer la indicación de que esa derivada estará evaluada en x igual a 2. En x igual a 2 ya nos va a dar un valor escalar, ¿ok? Entonces es diferente a la función. Entonces evaluamos esta función que resultó en x igual a 2. Esto es 2 al cuadrado. 3 por 2 al cuadrado más 2. Es decir, 3 por 4 más 2, que son 14. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta derivada, pero además ya está evaluada en 2. Y ya teníamos de por sí la derivada de x con respecto a t, que es de 5 unidades. Así que vamos a encontrar la derivada, pero nuevamente vamos a hacer uso de la notación para identificar que estamos evaluando en cierto valor de... En realidad aquí, en esta derivada, tendríamos que conocer el valor de t, porque esa es la variable independiente acá. Pero bueno, no lo tenemos, no sabemos cuánto vale t cuando x vale 2. Así que voy a dejar la indicación con x, pero si tuviéramos t sería lo mejor, o en otro caso podrían poner t igual a t0. Lo importante es identificar que esta no es una expresión general, que está ya evaluada en algún t, o en este caso en un valor también específico de x. ¿Okay? Entonces aquí hay que escribir siempre la línea de evaluación para que identifiquen que ya no es la función. Entonces la primera derivada pues vale 4. Aquí, esta. Vale 4. Y la segunda ya nos la daban. Vale 5. No nos dan unidades ahora. Así que pues nuestro resultado quedará sin unidades. Estos resultados por supuesto que tienen unidades dependiendo del significado que tenga X, Y de las unidades que tenga T, que eso siempre va a ser en tiempo, o sea, podrían ser segundos, minutos, horas. ¿Okay? Entonces, esto es 70. Y este es nuestro resultado. No colocamos unidades ahora. Esta es la variación de Y con respecto al tiempo. Ajá. La velocidad, digamos, la rapidez, mejor dicho, la velocidad es un vector, la rapidez. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta aquí. No, maestra. ¿No? Ok, bueno, vamos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a tomarnos un minuto para leerlo. El ejercicio. Y eso que nos dicen palabras, pues hay que traducirlo ya sea en una imagen. Nos dice que vuela horizontalmente. Así que esta línea que ustedes observan aquí, pues siempre será paralela al suelo. ¿Okay? Y se vuela horizontalmente. También nos dice la altura.
nos dice que la altura a la que vuela es de 1 milla. Entonces aquí ya hay algunos datos que podríamos identificar en nuestro diagrama, ¿verdad? Esta altura a la que le podríamos dar también un nombre, por ejemplo, le podríamos llamar Y, corresponde a 1 milla. Y como vuela horizontalmente, esa altura no cambia, siempre será 1 milla. Y nos dice que esta velocidad es de 500 millas por hora. Ahorita vamos a identificar también esta cantidad. ¿Qué les parece si le damos nombres a los lados de este triángulo rectángulo? Entonces a este pues le voy a poner Y como la altura, X, que es la distancia, digamos, horizontal a partir de la estación. Y a esta le podríamos llamar Z. ¿Okay? ¿Cuál es esta distancia? ¿Cómo la identificarían? ¿Cuál es esta Z en términos de una distancia en el enunciado? Ok, sí, en algún momento, estas 2 millas. No siempre, digamos, pero pues estaba cambiando. Me refería más como hacia el nombre que le dan en el enunciado. ¿Cuál es esta Z? Es la distancia del avión a la estación. Esa es justamente la que estamos identificando con Z. Distancia del avión hacia pues la estación. Y sí, está por ahí, su compañero tiene razón. Estamos interesados justo cuando esta distancia pues se encuentra o tiene un valor de 2 millas. Bueno, pues vamos a ir construyendo. Lo que queremos, dice, es calcular la velocidad con que aumenta esa distancia. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es aquello que necesitamos conocer? Aquí en el enunciado dice, pero en términos de estas variables que acabo de adjudicar a cada uno de los lados, a estas distancias, ¿cuál sería esa velocidad? ¿Cómo la podríamos identificar? Dice calcule, ahí ya nos dice calcule la velocidad con que aumenta la distancia del avión a la estación. ¿Qué nos está preguntando ahí? ¿Qué nos está preguntando? La velocidad con que aumenta la distancia del avión a la estación. Ok. Sí, Daniel dice primero saber la función, ok. El cambio de la función por la variable independiente. Exactamente. Sí, bueno, Daniel nos habla un poco más sobre el procedimiento que habría que hacer. Primero, identificar cuál es esa función. Y Sofía dice el cambio de la función por la variable independiente. De la función en términos de la variable. Sí, esta velocidad con la que aumenta esa distancia, pues es justamente dz en dt. Eso es lo que queremos conocer en realidad. Ese es nuestro objetivo. Es muy recomendable que antes de que ustedes, digamos, aborden todos los cálculos, identifiquen qué es lo que nos están preguntando. La velocidad con la que cambia esa distancia. Entonces, eso nos lo diría la derivada de z con respecto a t, ¿no? Sería esa velocidad. ¿Okay? Entonces, este es nuestro objetivo, no lo pierdan de vista. Ese es el objetivo. Bien, pues ahora vamos a comenzar construyendo cómo se relacionan estas variables x, y y z. ¿Okay? Y después usaremos pues la igualdad que ya por ahí habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo se relacionan x, y y z?
¿Cómo se relacionan X, Y y Z? Exactamente, por el teorema de Pitágoras, dice Daniel. Entonces, X cuadrada, aquí podemos poner. X cuadrada más Y cuadrada es igual a Z elevada al cuadrado. Bien, entonces cada una de estas X, Y y Z, cada una de ellas depende del tiempo. Cada una de ellas está cambiando. Tanto X como Y y Z. Entonces vamos a escribir Y de T y Z también. ¿Okay? Entonces, estas distancias pues van cambiando. Claro, ahorita vamos a ver que hay alguna de ellas que se mantiene fija por los datos que ya nos dan acá en el ejercicio. ¿Okay? Muy bien. Pues vamos entonces a realizar esa derivada, que es justamente la que necesitamos encontrar de Z en dt. Y recordando que cada una de estas funciones pues depende de t, podemos hacer esa derivada de la función pues con respecto al tiempo usando regla de la cadena. Entonces, ¿cómo derivaríamos x cuadrada? Pues aquí vamos a colocar una nota derivando con respecto al tiempo la igualdad. Le voy a poner 1 a esa igualdad. Los voy a colocar aquí. Esta es la igualdad número 1. Entonces, derivando con respecto al tiempo, tenemos lo siguiente. X cuadrada, pues es 2x por derivada de x con respecto al tiempo. Después, la derivada de y cuadrada. La derivada de y cuadrada con respecto al tiempo es 2 veces y. Y la derivada de y con respecto al tiempo. Y finalmente z cuadrada. 2 veces z derivada de z con respecto al tiempo. ¿Okay? Vamos a simplificar esta igualdad, pero nos serviría mucho regresar al diagrama. Fíjense que, bueno, aquí ya vemos esa expresión que nosotros necesitamos obtener, pero también queda en términos de otras velocidades que vamos a estudiar aquí en nuestro diagrama. La derivada de x y la derivada de y, ambas con respecto al tiempo. Fíjense, esta variable y representa la altura, pero ya dijimos que el avión vuela de forma horizontal. Esta y cambia en este ejemplo, o sea, está cambiando con respecto al tiempo. No, ajá, muy bien, por aquí ya varios, Sofi, José, Betsy, Adrián, nos dicen, no cambia. Entonces, ¿cómo sería la derivada de y con respecto al tiempo? Esta derivada. ¿Cómo es la derivada de y con respecto al tiempo? Así es, Iván, vale 0. Porque no cambia, ¿verdad? Y es una constante, entonces no cambia.
Así es, José también nos dice por aquí. Es una constante. Entonces no cambia con respecto al tiempo. Así que su derivada pues es 0. La derivada de una constante es 0. Bueno, ahora nuestra igualdad queda descrita solamente en términos de el cambio en X y el cambio en Z, que es el que buscamos. Pero también podríamos hacer la simplificación de esta ecuación multiplicando por un número pues, conveniente para que estos coeficientes se simplifiquen. Voy a multiplicar por 1/2. Entonces, ya con esta consideración de la derivada igual a 0, el primer sumando queda como x de x en dt. Y después tenemos z y el cambio en z con respecto al tiempo. ¿Okay? Podríamos ahora multiplicar por 1 sobre z, asumiendo que z no vale 0. Podemos multiplicar y entonces obtenemos lo siguiente. Voy a escribir primero este término que está ahora a la derecha. Esto es dz en dt igual a, y ahora será x sobre z y el cambio en x con respecto al tiempo. O sea, la rapidez de x. Entonces, vean que ya hemos logrado encontrar una ecuación para esta derivada que es la que estamos buscando, de z en dt. ¿En términos de qué cantidades está? De la propia x, de la propia z y de la derivada de x con respecto al tiempo. Regresemos rápidamente a verificar esos datos. Por ejemplo, nos dice, un aeroplano vuela horizontalmente a una altura de 1 milla por hora y con una velocidad de 500 millas por hora. Por supuesto, esta velocidad la estamos suponiendo constante. ¿Cuál es esta velocidad? Vamos a subrayarla aquí y vamos a adjudicarla a alguna de las velocidades, ya sea de X, de Y o de Z. Entonces, ustedes me van a decir cuál es esa velocidad. ¿Cuál es esta velocidad? De 500 millas por hora. X. Es la velocidad de X, así es. Así es también por acá. Sandra decía en el chat. Muy bien. Entonces, esta velocidad es de X en dt. ¿Okay? Es esa velocidad. Así que, pues ya tendríamos el dato de esa derivada. Sabemos que de X en dt es de 500 millas por hora. ¿Y qué más necesitamos para esta igualdad? Necesitamos encontrar X y Z. De hecho, ¿cuál es la que sí tenemos? Dice, cuando se encuentra a 2 millas de ella. ¿Esas 2 millas a qué equivalen? A Z, así es, José Enrique. Sofi también dice a Z. Okay, entonces, esas 2 millas, vamos a subrayarlas aquí. Esas 2 millas son justamente el valor de Z. Ahí está. Entonces ya tenemos el dato de Z. Z es igual a 2 millas. Y finalmente, pues restaría conocer X, ¿verdad? En ese instante cuando Z vale 2 millas. Pero ya no hay ningún otro dato numérico. Ya el de 1 milla ya lo usamos, que es la altura, la velocidad también. Esta distancia de 2 millas ya está también. Entonces, dentro del enunciado ya no aparece X. ¿Cómo podríamos calcular
esta X que nos falta encontrar para pues ya sustituir todo. ¿Cómo podríamos encontrar esa X que falta? Haciendo despeje. Ajá, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué ecuación podríamos hacer el despeje? Pues si computar el despeje quedaría X es igual a dx. Oh, sí, por Pitágoras. A ver, otra vez. Pues Bueno, sí, es que le quedaría X es igual a dx de z entre... No, perdón. Sí, dx de z. Ajá. Lo que ocurre con esta ecuación es que esta ecuación ya está despejada para lo que requerimos, que es esta derivada. Entonces, estos elementos sí tendríamos que encontrarlos por aparte. Estos dos ya no tienen problema. X es el único que falta, pero por acá dice del teorema de Pitágoras y Betsy dice de la ecuación 1, ¿verdad? Que es el teorema de Pitágoras. Sí, de esta ecuación 1 es de donde podríamos despejar X y quedarían términos de Z y de Y. Z es el que ya habíamos mencionado de 2 millas y Y siempre vale 1 milla. Así que tendríamos los dos datos. Vamos a despejar X. Lo voy a poner aquí. De 1. Se refiere a la ecuación 1. Resulta que X equivale a la raíz cuadrada de Z cuadrada menos Y al cuadrado. ¿Okay? Aquí está la ecuación 1. X es Z cuadrada menos Y cuadrada, raíz cuadrada de eso. Entonces vamos a encontrar X sustituyendo Z, que es de 2 millas al cuadrado, menos Y, que es de 1 milla, al cuadrado. ¿Okay? Así que esto es 4 menos 1 y equivale a raíz cuadrada de 3 millas cuadradas. Y eso es justamente raíz cuadrada de 3 millas. Vamos a dejar ahí el valor exacto. No lo voy a redondear ahora. Se quedará así. ¿Okay? Entonces, pues ya tenemos el valor de X también. Lo voy a colocar en otro color. X es igual a raíz cuadrada de 3 millas. Y ya tenemos todo. Ahora, ya que logramos identificar cada uno de estos elementos que se requiere, pues el paso siguiente es sustituir. Le vamos a poner otra etiqueta a esta ecuación que es importante. Le vamos a poner 2. Entonces aquí ponemos sustituyendo 3, 4 y 5 en 2 tenemos que la derivada de z con respecto al tiempo es igual a
X sobre Z. X vale raíz de 3 y Z vale 2. Entonces, X raíz de 3 millas y Z vale 2 millas. ¿Okay? Muy bien, y eso va multiplicado por la derivada de X con respecto a T. La derivada de X con respecto a T y ese dato ya lo teníamos. ¿Okay? Eso es 500 millas por hora. Solamente me hace falta un detalle aquí en esta derivada porque pues está indicada general, pero recuerden que esta no es la derivada general. Está evaluada para algún tiempo, ¿verdad? El tiempo tal que se cumplen esas condiciones de X, Y y Z. Bueno, como no conozco el tiempo, lo que podría hacer es indicar el valor de X, Y Z, pero lo voy a colocar así. De manera general diré que T está evaluada en algún tiempo cero. T subíndice cero es solamente una etiqueta, ¿no? No significa que sea cero, sino el subíndice es una etiqueta. ¿Okay? Pero esto ya me salva de ese error en el que si yo únicamente sustituyo los valores y dejo la pura notación de dz en dt, es como si fuera la forma general y no es así, ¿verdad? Esta ya viene evaluada en algún punto, bueno, en algún tiempo en particular, que no lo sabemos, solo sabemos los datos de las otras variables de X y Z. Entonces aquí vamos a poner una simplificación. Voy a poner 250 raíz cuadrada de 3 y las unidades pues son millas por hora. A esa velocidad es que está cambiando esa distancia del avión al radar. ¿Okay? Y ese sería nuestro resultado final. Ahí está. Sí es conveniente dejar un segundo resultado con los valores ya aproximados. Eso es para tener idea de las dimensiones, ¿verdad? De esa cantidad que estamos obteniendo también. Pero siempre vamos a hacerlo en segundo lugar. En primer lugar, siempre debe quedar el resultado exacto. Y ya la segunda parte podría ser la aproximación. Pero eso es ya la segunda opción, ¿no? Lo primero es el valor exacto. Pues no sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. Yo sí, Miss. Adelante. Ya ve cuando estábamos sacando lo que era la parte de las derivadas de X cuadrada, Y cuadrada y Z, yo no entendí por qué, si iba hacia 0 Y. Esta derivada de Y en dt. Esta derivada te dice cómo cambia la variable Y con respecto al tiempo. Y vamos a ver el diagrama en donde se encuentra Y. Aquí Y es una constante porque como el avión viaja horizontalmente, su altura siempre será de 1 milla. Entonces esta altura no está cambiando. Eso significa que Y es una constante. Y la derivada de una constante pues es 0. No hay variación de Y con respecto al tiempo. Siempre será igual, 1 milla. Si observamos cómo cambia X, pues esta sí varía porque el avión va avanzando y esta distancia X va aumentando, igual que lo hace la distancia Z, ¿no? Bien, conforme el avión va avanzando de manera horizontal, tanto X como Z cambian, es así, pero lo que no se modifica es su altura. Por eso es que el cambio en Y con respecto al tiempo, que es la derivada de Y con respecto al tiempo, por eso es que vale 0. Porque nunca, no va a cambiar. Siempre se mantiene constante.
Y justo esta palabra es clave en ese sentido. Vuela horizontalmente. Entonces ahí ya sabemos que no hay cambios de altura. Por supuesto, este modelo aplicaría para un intervalo de tiempo, ¿verdad? No de manera indefinida. En el caso de un avión, pues llega un momento en el que su altura se estabiliza y ya no varía o tiene pequeñas variaciones. Este pues es un modelo no apegado 100% a la realidad y no aplicable a todo el trayecto del avión, solamente a una parte donde vuela horizontalmente. Ya cuando va, bueno, de hecho cuando va aterrizando, pues ya su altura, esta Y tiene que cambiar. Ya no aplicaría este modelo. Esa es la razón por la que la derivada de Y con respecto al tiempo vale 0. Ok. Entonces, por ejemplo, de esa igualdad se despejó dz sobre dt porque es la velocidad, ¿no? Ajá, porque es justo la velocidad que nos piden cuando dice calcule, adelante de calcule nos dicen qué velocidad, la velocidad con que aumenta la distancia. Como no nos dan diagrama, bueno, de hecho no lo traía, yo lo dibujé para ustedes, entonces nosotros tendríamos que verificar dentro de nuestro diagrama cuál es esa variable que nos preguntan, o sea, de cuál velocidad estaríamos hablando. Y como le llamamos z, entonces, bueno, entonces esta velocidad sería dz en dt. Y sí, esa la despejamos una vez derivado todo con respecto al tiempo. Coloqué ese mismo circulito aquí como para etiquetar acá, identificando que es justo eso lo que vamos a calcular. Okay. Y bueno, ya viene el despeje. Vale. Sí. Muchas gracias, Miss. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Acá tampoco. Bien, pues solamente los voy a dejar hasta aquí, solamente unos avisos para recordar que esta semana, el día viernes, de hecho, tenemos nuestra segunda evaluación parcial que contempla hasta este tema, hasta este tema de variaciones relacionadas. Entonces, la semana pasada trabajamos el tema de continuidad. Voy a dejarles un par de ejercicios para trabajar continuidad. Mañana pretendo hacer una actividad en equipos para que pues, resuelvan ahí algunas preguntas con algunas gráficas de continuidad. Recuerden que pues dimos la definición, trabajamos también los intervalos de continuidad y trabajamos los tipos de discontinuidad. Removible, de salto, infinita. Bueno, los temas que ya hemos visto hasta pues esta semana básicamente porque es el tema de hoy, que todavía pues lo vamos a incluir. También les voy a dejar una tarea de un par de ejercicios para este tema, para que estudien un poquito. Y hasta ahí quedaría nuestro segundo parcial. Ya los temas que veamos después de hoy los vamos a incluir hasta el siguiente. Ahora lo que toca es trabajar esa relación de la derivada con la gráfica. Es muy interesante y de ahí se van a derivar ya unas aplicaciones que a mí me gustan muchísimo porque es donde uno aplica la derivada a la gráfica con estos conceptos de máximo, mínimo, local, punto de inflexión. Y de verdad que las gráficas, pues se facilitan muchísimo con todos estos datos. O sea, no solo con esta información, por supuesto que tenemos información de antes que ya pues conocemos, por ejemplo, las asíntotas, horizontales, verticales, los ceros, la paridad, y ahora todo eso lo vamos a juntar con este concepto de derivada que nos va a permitir identificar máximos, mínimos locales, puntos de inflexión, concavidad y wow. O sea, básicamente con eso podemos hacer el bosquejo, un muy buen bosquejo de una gráfica. Continuidad, por supuesto, también. Pues lo que sabemos, dominio, imagen. Y
creo que es muy, muy interesante en esa parte. Bueno, todas esas gráficas y las aplicaciones, algunas otras aplicaciones, las vamos a ver para la siguiente etapa y pues entonces tendríamos que ya ir pensando si todavía hay algunas dudas de temas. Este fin de semana no les envié tarea, pero lo haré el día de hoy para que trabajen algunos ejercicios esta semana. Y recuerden que finalmente, pues, el estudio debe ser continuo, ¿no? No solo a partir de las tareas, sino que debe de ser continuo. La idea es que se preocupen un poco más por el tema en sí que por el propio ejercicio, ¿no? O sea, que comprendan los conceptos. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Hoy los voy a dejar un poquito temprano, pero no sé si tengan alguna pregunta. Miss, con respecto a los exámenes, ¿son 2 parciales y el final? No, son 3 parciales y el global, por ejemplo, todos tienen que hacer los tres parciales. El global comprendería un examen de todo el curso que en algún momento podría sustituir a los 3 exámenes parciales, a lo mejor sí con las tareas, con los exámenes semanales y con lo que llevan de los exámenes parciales no logran reunir los suficientes puntos para acreditar, entonces pueden hacer el examen global. Si es que terminaron el curso, eso sí es un requisito, que hayan hecho las actividades de tareas y exámenes semanales. O sea, no es una opción para gente que desertó y ahora de pronto viene pues a incorporarse nuevamente. Es una opción para quien, bueno, va con todas sus actividades al corriente y que ese examen global sustituiría al porcentaje total de los 3 exámenes, ¿no? No recuerdo ahora exactamente cuánto sumarían únicamente los exámenes, pero vendría a sustituir solo eso. Finalmente no sustituye a todo, porque a lo mejor, suponiendo que alguien no entregó o sus tareas no fueron como suficientemente, pues buenas, digamos, y aún con el examen quizá no logren acreditar. Eso depende de cuántos puntos tengan. Pero bueno, sí es una opción. Ese examen sustituiría, ese examen no es para todos, no es solamente ya para los que están al corriente, pero no aprobaron. A todos a la suma de los 3 porcentajes. No tengo ahorita a la mano la presentación. Ok, aquí está el temario. Permítanme, voy a ir hacia la parte de acá. Por ejemplo, entre los 3 exámenes parciales suman 50 puntos. Aunque acreditaran estos 3, suponiendo que tengan 10, digamos, en ese examen, sumarían 50%. Pero el otro 50 viene de los exámenes semanales y del promedio de tareas. Entonces, este examen global, como lo menciono aquí, lo realizarán únicamente quienes hayan reprobado 2 o 3 exámenes parciales y este examen no sustituye toda la calificación del curso, únicamente a este 50% que corresponde a exámenes parciales. El resto, que son exámenes semanales y tareas, se tomarían en cuenta de la misma forma, ¿ok? Pero sí, este es una opción, ¿ok? Por eso es que este va para el viernes y yo ya el lunes debería de decirles quién presenta global y quién ya, pues ya acreditó, ya. Sí, es así como trabajaríamos este último parcial. ¿Okay? Muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Maestra, yo tengo una pregunta. Dime. De la semana 8, el video del 21 de mayo,
lo subió. A ver. No, ¿no te acuerdas qué tema era?